Ernesto Ortiz, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, gracias por recibir Entre Líneas. Novedades en estas últimas horas cuando una representación del Consejo Directivo estuvo reunido con autoridades. ¿De qué se trata concretamente? Bueno, nosotros veníamos visualizando hace bastante tiempo que debido a los anuncios que había de la realización de diferentes protocolos para el regreso a la actividad deportiva, se nos planteaba también la, la necesidad, la inquietud de generar un espacio para ver cómo iba a ser la participación de los medios, de los periodistas, atendiendo a las características bien particulares que tiene el ejercicio del periodismo hoy en el mundo. Digamos, estamos en medio de una situación de pandemia que es una enfermedad global, del mundo globalizado, y todo se ha globalizado, incluso en lo que a la profesión del periodista deportivo se refiere, las nuevas modalidades, la mutación de las relaciones laborales. Hoy tenemos periodistas en relación de dependencia, productores independientes, periodistas freelance, y la mayoría de los fotógrafos trabajan en estilo freelance. Y después tenemos la particularidad de que ya viniendo directamente a nuestro país, lo que no es muy diferente en algunos países, en zonas que no son capitales o ciudades metropolitanas muy fuertes, las características son generalmente las mismas. El periodista hace sitios web, hace radio, hace televisión, o sea que está en múltiples ocupaciones en el ejercicio de su profesión. Entonces, toda esa problemática hay que atenderla. ¿Cómo y de qué manera? Entonces, nos pusimos a elaborar un documento que le entregamos a las autoridades de la Federación Uruguaya de Básquetbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol y también el AUF al representante de la Organización del Fútbol del Interior, al doctor Fernando Sosa, donde allí tenemos algunas recomendaciones que nosotros hemos establecido a los efectos de la vuelta a la competencia oficial para quienes decidan hacer la cobertura de forma presencial. Y además, para elaborar ese documento, nos estuvimos asesorando con las asociaciones de periodistas de los países que ya han vuelto a la actividad. Así que tuvimos contacto con Julián Redondo, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, con Manuel Queiroz, el presidente de la Asociación de Cronistas Esportivos en Portugal. Estuvimos en contacto con un dirigente de la Asociación Británica, con Kay Ratnesh, que es miembro de la Comisión de Fútbol de la IPS, la Asociación Internacional. En fin, hemos hablado con todos aquellos que nos podían aportar datos y sobre todo atendiendo a que muchas cosas que tienen que ver con los protocolos que se han hecho aquí están tomados, como no podía ser de otra manera, de quienes antes empezaron con esto y antes están volviendo a la actividad. Y allí nos encontramos en que la actividad deportiva va a tener en las propias delegaciones deportivas que compiten un tope de personas que participan y así también habrá de suceder con quienes decidan hacer la cobertura presencial de los eventos deportivos, donde va a haber tope, supongo que para medios y también para periodistas. ¿Por qué? Y por ínfimas razones, ¿no? En realidad, por ejemplo, en España, el máximo de integrantes de una delegación deportiva a un partido de fútbol es 44. Y 4 integran el equipo de comunicación de esos 44. ¿Por qué? Bueno, porque en España se ha adoptado el sistema de que no hay ni conferencia de prensa y obviamente no hay zona mixta, porque la prensa deportiva que acude a los espectáculos solamente circula en los lugares de prensa y a los 10 minutos de finalizados los partidos, los estadios deben de quedar absolutamente vacíos. Y lo que hace el equipo de comunicaciones es manejar, armar una sala para una conferencia vía Zoom, esta plataforma que se ha disparado, que ha explotado, digamos, por así llamarlo, durante la pandemia,
Y las preguntas a quienes participan de la conferencia, sean entrenadores o jugadores que estuvieron durante el juego, son a través del chat del Zoom. En Portugal hicieron diferente, en Portugal hay conferencia de prensa, pero está topeado el número de personas, incluido camarógrafos de la televisión con derecho, en 15 personas por sala de conferencia. Ahora bien, ¿cómo va a ser eso? No lo sabemos, porque en realidad es una tarea que le corresponde a los organizadores. Nosotros no somos los organizadores, pero queremos colaborar, queremos contribuir y queremos allanar el camino para que los colegas que sí hagan las coberturas lo puedan hacer de la mejor manera posible, aun cuando el número sea limitado. Y esto no va en contra del derecho al trabajo, ni siquiera de la libertad de informar o del derecho a informar, porque sabemos que hay una empresa que tiene los derechos y tanto en el básquetbol como en el fútbol, los juegos van a ser transmitidos. Así que la información llega. Y después, no se está coartando el derecho al trabajo, porque en definitiva, el primer derecho o el valor supremo como derecho humano es la vida. Y nosotros tenemos que contribuir a que haya vida, a que haya salud y que haya seguridad. No podemos siquiera pensar que empiece una competencia con todas las precauciones que se han tomado y los periodos que se han trazado en la hoja de ruta y después podamos tener una situación provocada por la presencia de un periodista deportivo. Las áreas técnicas, como las conocemos en las canchas, van a ser ocupadas únicamente por los entrenadores y sus ayudantes y el cuarto árbitro. Los suplentes o los jugadores de alternancia van a estar en la platea. Las zonas técnicas por donde transita la delegación deportiva no va a transitar nadie más. Vamos a tener otras particularidades porque al no haber seguridad, porque seguramente no habrá público en la vuelta a los torneos oficiales en nuestro país hasta fin de año por lo menos, vamos a tener la particularidad que los equipos en desarrollo van a llevar a Peñarol Nacional a sus escenarios, no van a necesitar autorización vinculada a la seguridad, a la capacidad locativa, a espectáculos públicos. Por lo tanto, Peñarol Nacional van a hacer los tours que habitualmente hacen los equipos en los campeonatos. En fin, algunas particularidades. Después, en lo que al trabajo de los periodistas refiere, cuando pensamos en cabinas de transmisión para la radio, tenemos en algunos lugares donde las cabinas son de tamaño muy reducido. Quizás las más grandes sean las del Estadio Centenario. Y ya trabajar 3 personas en la cabina del estadio no respeta las distancias aconsejadas. Así que lo más probable es que el que use cabina sea únicamente en una radio el narrador y quienes lo acompañan en las transmisiones estén en el lado de afuera. Y eso según el tope que se admita por cada medio. Y cuando hablamos de escenarios de otro tipo, en algunos hay escasas cabinas y en otros directamente va a haber que trabajar al aire libre. Entonces, bueno, ahí se plantean una serie de cosas. Nosotros entendemos que hay que tomar medidas sanitarias, hay que tener las bandejas o alfombras sanitizadas para el calzado, hay que tener alcohol en gel en diferentes puntos de la zona de prensa, mucha higiene en los baños, controlar la temperatura en el ingreso. No está descartado que puedan exigirse hisopados como se han hecho en otros países, precisamente en España y Portugal, pero eso ya también es un tema que incumbe a las empresas periodísticas, a los productores independientes y en el caso individual a las personas. Es un tema de responsabilidad. Si yo no me quiero someter al hisopado, si lo exigieran, estoy automáticamente excluyéndome de la posibilidad de acceder al espectáculo. Capaz que no llegamos a eso, tampoco, y es importante que lo vea o que lo entiendan quienes nos ven en entre líneas, quienes nos escuchan, tampoco una asociación de periodistas deportivos tiene margen de negociación cuando se le exige a los protagonistas de los espectáculos y a sus cuerpos técnicos en el fútbol y en el básquetbol que se sometan a hisopado, no tenemos ningún argumento para decir que no si así se solicitara. Vamos a tratar de evitarlo. Después hay un tema muy delicado
que tú conoces bien y mucha gente conoce, que es la tarea de los fotoperiodistas. Hoy ya menos llamado fotógrafos o reporteros gráficos, como se le dice comúnmente, porque las federaciones internacionales en el mundo los consideran fotoperiodistas y es prácticamente a los únicos que acreditan los grandes eventos como freelance, por aquello de que una foto puede durar 100 años y puede marcar un hito histórico. Entonces, hay muchos fotoperiodistas que trabajan en relación de dependencia o en forma independiente. Tendremos que también ser cuidadosos en la cantidad de los que se permita ingresar y en quienes recae. Porque lo que no estaría bueno es que dijeran, bueno, vamos a permitir que, o la federación va a contratar 2 fotógrafos y le va a mandar la fotografía a los medios. Eso sí puede hacer peligrar la fuente de trabajo de los fotoperiodistas. O sea, hay que hilar muy fino. Nosotros, en realidad, las recomendaciones que hicimos tienen que ver con la parte sanitaria, con el lugar donde se accede, el tránsito, etc. Y además, tenemos vigente una recomendación en un comunicado del Ministerio de Salud Pública del 7 de abril que tiene que ver con las personas que son población de riesgo por la edad. Entonces tenemos muchos colegas que superan ese límite de edad y que están bien activos trabajando en sus medios, que tendrán que resolver si se hacen responsables de su presencia o utilizan las imágenes que va a haber de los cotejos para hacer su trabajo a través de la recepción de imágenes. Me decía el presidente de la Asociación Española, Julián Redondo, en un diálogo que mantuvimos, le decía, bueno, de acuerdo a la cantidad de personas que permiten entrar y de los medios, en España son 5 diarios de alcance nacional, 2 sitios web, 5 radios, el canal que tiene los derechos desde ya, los canales sin derechos autorizan un periodista, un camarógrafo, y la agencia EFE, que es la Agencia Española de Noticias. Eso, digamos, son los autorizados, en número limitado, ¿no? Me decía, sí, básicamente en la radio tiene que, los que empiezan temprano, etcétera, tienen que juntar su material y trabajar desde el estudio. Y yo le digo, claro, el trabajo es más del estudio que del estadio. Le encantó, dice, mirá, está buenísima la definición. Trabajemos del estudio más que del estadio porque hay una serie, hoy vimos esta nota, está saliendo al mismo tiempo que se está jugando la Liga Española, y tuvimos oportunidad de ver un par de partidos del Barcelona últimamente, estadio vacío, completamente vacío, y cuando salen los equipos a la cancha no se ve prácticamente nadie, salvo la delegación deportiva. Bueno, ese es un número que también van a determinar las autoridades. ¿Cuál es el tope de integrantes de una delegación deportiva? Si van a topear a la delegación deportiva, que son los protagonistas del espectáculo, también lo va a pasar en el básquetbol, se va a jugar el Metropolitano, se va a jugar en doble jornada, en el centro de entrenamiento de la Federación Uruguaya de Básquetbol, allí en la calle Agraciada, aquí en Montevideo, y bueno, es un escenario maravilloso, con vestuarios muy lindos, tiene una sola tribuna donde van a distribuir a las 3 radios que transmiten, limitando el número. Frente a la tribuna van a poner a la televisión con derechos, que también se les va a limitar el número, y tenemos que negociar la parte de los fotógrafos, pero no va a haber notas. O sea que van a tener que combinar con los jugadores para llamarlos al móvil y sacarlos al aire a las radios a través de un móvil. ¿Por qué? Bueno, porque se va a ver doble jornada, que va a ser televisada en el Metro. Vamos a tener 2 partidos. Pienso que uno va a ser a las 7, 7 y cuarto y el otro a las 9, 9 y media, digamos, porque tiene que haber media hora de calentamiento dentro del gimnasio en el juego del básquetbol. Pero entonces, cuando termina el partido de primera hora y los árbitros tienen que usar rápidamente el vestuario porque hay que hacer una higiene profunda con elementos especiales, sanitizar los vestuarios para permitir el acceso de los equipos que juegan a la segunda hora y de los árbitros. Entonces, es todo muy rápido, entonces no va a haber posibilidades de hacer nota. Y en el fútbol, calculo que quien sea local estará un rato más en el vestuario, y entiendo, me parece, por la experiencia que tenemos de otros partidos, que hay escenarios en donde, finalizado el cotejo,
los equipos subirán a su bus y se irán a su club, a su escenario, a su concentración, para allí hacer toda la higiene, y los que quedarán serán solamente los equipiers recogiendo todo el material para irse en una camioneta aparte. Yo creo que es así, estamos en una situación de emergencia, en una situación absolutamente extraordinaria, y tenemos que acostumbrarnos a esa nueva realidad. Yo le digo la nueva realidad porque normal sería algo que se viene haciendo usualmente. Entonces, la normalidad, a mí me gusta más la nueva realidad. Vivimos una nueva realidad y nos vamos a tener que adaptar a ella. Lo que sí es que tenemos muchos colegas que tienen carnet de libre acceso, que transitoriamente o por determinadas circunstancias o son corresponsales de medios extranjeros, muchos corresponsales de medios en el interior y que residen en Montevideo, no van a poder acceder a los espectáculos por las limitaciones que habrá de suceder. Y además, al no haber público, tampoco puede haber una cantidad de periodistas extraordinaria, porque la gente lo primero que va a decir es, ¿por qué tantos periodistas? ¿Por qué no abrir al público? ¿No? Incluso es un tema que hoy, a nivel de dirigentes de asociaciones, de clubes, es un tema discutido, y entiendo que tú sabrás que también en OFI es un tema muy discutido, porque OFI no quiere volver a la disputa de sus torneos si no es con asistencia de público, por una razón económica muy válida que he tenido conocimiento y han expresado los propios dirigentes de OFI. O sea que bueno, en ese camino estamos, de esperar que nosotros entregamos ese documento con recomendaciones, fue muy bien recibido, y ahora estamos esperando que nos citen, porque iban a redactar un protocolo, nos van a citar para entregarnos el documento y que nosotros podamos analizarlo, revisarlo y eventualmente solicitar alguna corrección o hacer algún aporte. De manera tal que cuando en agosto vuelva la actividad, tengamos un acuerdo con las dos actividades más importantes, masivas, como son el básquetbol y el fútbol, los acuerdos necesarios para el trabajo periodístico. Lo que no impide que se pueda hacer, como muchas veces lo has hecho tú, en Entre Líneas, a través de las imágenes que llegan, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos hecho en partidos de Copa Libertadores, en mundiales mismo, ¿no? Pues, has tenido la fortuna de ir a varios, pero hay torneos internacionales que los hemos cubierto, y los hemos cubierto a través de las imágenes, la noticia. Bueno, Internet nos cambió la vida, eso lo sabemos, ¿no? Toda la información está en la nube. Ernesto, ¿qué contactos han tenido respecto a este tema con OFI? Tú ya lo mencionabas, bueno, nosotros sabemos que OFI está trabajando en horario reducido en su sede en Montevideo, entonces aprovechamos nuestra presencia en la AUF para entregarle ese documento al doctor Fernando Sosa, y casualmente hablamos con compañeros del Consejo Directivo para enviarle un mail al contador Segura, que es el gerente de OFI, a los efectos de ver si recibieron el material, chequear que lo tengan en su poder, o de lo contrario, hacérselo llegar rápidamente y ver en qué momento podemos tener una reunión con OFI. Que, reitero lo que dije, nos parece, por las expresiones que hemos escuchado del presidente Chepi y de muchas ligas, no quieren volver si no es con público, porque entienden que no es ni viable ni sustentable desde el punto de vista económico sin el público en las canchas, por todo lo que genera desde el punto de vista de la venta de entrada, monocolaboración, trabajo de cantina, etcétera, que provee de los fondos para el mantenimiento de los clubes. La inexistencia de público hace que sea muy difícil de asumir los costos de la presencia de los equipos en los torneos. Supongo que es una discusión que se continúa dando. Sabemos que están viniendo ayudas del exterior a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Hoy OFI forma parte de la AUF, de su congreso, es parte integrante, y tal vez, a lo mejor, debería recibir algo de ese dinero que viene para la Asociación Uruguaya de Fútbol. Pero repartirlo entre todas sus ligas y sus clubes podría quedar en cifras insignificantes, ¿no? A lo mejor podría ayudar en algo para que comiencen los torneos, pero me parece que es muy entendible y atendible la posición de una buena parte de los dirigentes que dicen
sin público no es sostenible el espectáculo en el fútbol del interior. Pienso que vos tenés un buen conocimiento del tema y sabés que la presencia del público termina siendo muy importante en un espectáculo que por distintas características es mucho más amateur que profesional, ¿no? Totalmente. Ernesto, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, el agradecimiento por este contacto y bueno, vamos a tener más novedades seguramente y alcanzándoselas no solamente a todos los colegas, sino también a toda la comunidad, porque es un tema además que nos han consultado por la calle, por ahí, ¿qué van a hacer los periodistas con esta nueva normalidad o como bien dices tú, con esta nueva realidad que estamos viviendo y que por supuesto los periodistas también estamos inmersos en la misma? Gracias por la nota, muy amable. No, muchísimas gracias a vos, Yalis. Un gran abrazo a todos tus oyentes y televidentes en Entre Líneas. Y bueno, seguimos en contacto. Para el final te digo que hoy tuve contacto con gente, los colegas del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, ayer con los de Colombia y Ecuador. La situación es muy compleja en todos esos países, pero muy compleja. Y ya no hablamos del tema de la vida y la salud, ¿no? También hablemos de lo que ha repercutido en el ámbito laboral Claro. con Sí, sí. despidos masivos en medios de prensa, ¿no? O sea, esta pandemia ha afectado mucho al deporte y al periodismo deportivo. Y ojalá que lo podamos revertir en el corto plazo. Te mando un abrazo y nos mantenemos en contacto.